Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Vázquez Torres. Actualmente me encuentro estudiando la maestría con terminar en Derecho Civil y Mercantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este video es para la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos. El tema a exponer es la huella del apartheid en el sistema jurídico de Sudáfrica. A manera de introducción general, puedo decir que a lo largo de la historia de la humanidad, los distintos grupos de hombres primitivos que poblaron el planeta antes que nosotros ya buscaban normar la conducta de los integrantes de las distintas tribus y organizaciones humanas que existieron mucho antes de las grandes civilizaciones. Se comenzaron a prohibir conductas que atentaban contra la existencia del colectivo en cuestión y se empezaron a crear estructuras e instituciones sociales como el matrimonio. Las distintas normas y organizaciones humanas que se inventaron fueron evolucionando junto con la humanidad. Es así como podemos ubicar el surgimiento del derecho basado en la costumbre. De esta forma es como podemos decir que el derecho es un orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en principios básicos como el de justicia y la certeza jurídica. Sin embargo, el concepto de justicia está ampliamente, o más bien debe estar ampliamente ligado al de racionalidad y objetividad. Hago hincapié en estos conceptos por el sistema jurídico de Sudáfrica, que es el que tomo en cuenta, ya que en este sistema en su historia tiene un caso muy particular o paradigmático, si bien podemos decirlo, ya que rigen, ya que existe un caso, más bien existió un caso que rigió el modelo de comportamiento legal que no parece estar muy apegado a los principios democráticos de los estados modernos. Para dar un poco de luz al respecto, es importante mencionar que el acelerado desarrollo científico y tecnológico no ha estado en concordancia con el desarrollo del pensamiento humanista y social. Es importante mencionar este aspecto por el caso particular de la legislación del apartheid, que brevemente comentaremos. El apartheid, que significa separación en Afrikaans, fue un sistema social impuesto por los gobiernos de minoría blanca en Sudáfrica durante el siglo XX. Bajo los grupos étnicos estaban separados y a la mayoría no blanca se le negaban numerosos derechos, como el de votar y el de libre circulación por el territorio nacional. El propósito del apartheid era no solo apartar a los habitantes que no eran blancos de los blancos, sino además a los distintos grupos de no blancos entre sí, es decir, hacer extensiva la segregación, también a las otras etnias que poblaban la región. Aparte de los nativos africanos, había grupos de origen mixto y asiático. Estos últimos principalmente pertenecían de la India y de Malasia. El sistema que se impuso en Sudáfrica se distingue particularmente de la segregación y discriminación racial que ocurrieron en otros países por la forma sistemática en que fue implementado por el Partido Nacional, que llegó al poder en 1948 a ser formalizado de forma exhausta y amplia por medio de una serie de leyes dedicadas exclusivamente para tal fin. La discriminación y la segregación racial eran hechos legalmente aceptados en Sudáfrica con anterioridad al gobierno del apartheid. Normas jurídicas precedentes promulgadas en 1913, en 1923 y 1936 habían reservado para uso de la población negra algunas áreas de terreno esparcidas al ancho del país. En este periodo previo al apartheid, algunas de las leyes más significativas fueron la Ley de Tierras de Nativos de 1923,
y la Ley de Nativos de 1923 también. La primera prohibió a los negros la compra o alquiler de tierras propiedad de blancos, excepto en áreas reservadas para tal efecto. La segunda sentó los fundamentos para la segregación en las zonas urbanas. En 1930, el gobierno de Barry Herzog, quien fue primer ministro entre 1924 y 1939, logró socavar el voto de los habitantes de raza mixta, al conceder el derecho al sufragio a las mujeres blancas, pero no así a las de color. Esto debilitó marcadamente la capacidad del electorado no blanco de incidir en las decisiones políticas del país. Sin embargo, fue en 1948 cuando la legislación en la materia recibió un impulso decisivo al realizarse los comicios electorales que dieron por ganador al Partido Nacional liderado por Daniel Malan. Esta agrupación había incluido expresamente una política de extensión y ampliación de la segregación racial a la que llamó apartheid entre los principios básicos de su plataforma. El Partido Nacional, al llegar al gobierno, acometió inicialmente una agenda legislativa que se conoció como el Pequeño Apartheid. La primera ley de la etapa del Pequeño Apartheid fue la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos, una de las más importantes o trascendentales para el apartheid mismo. Esta fue seguida por la Ley de Inmoralidad, la cual reguló hasta las actividades privadas de los ciudadanos al prohibir la fornicación ilegal y cualquier acto inmoral e indecente entre una persona blanca y una persona africana, india o de color. A continuación, el gobierno empezó a preparar el terreno de lo que fue conocido como el Gran Apartheid, el cual involucraba la separación espacial de las etnias. Inicialmente, el énfasis fue puesto en la separación racial hacia el interior de los centros urbanos. La ley de registro de población requería que cada habitante fuera clasificado como blanco, negro o de color. Esto es, de raza mixta. Más tarde se añadió también el rótulo de asiático, bajo una sección especial que hacía alusión a tales habitantes declarándolos sin derecho. Fue entonces hasta 1991, por presión de la ONU, que el presidente de ese entonces en Sudáfrica, Klerk, y el líder del movimiento anti-apartheid, Nelson Mandela, que firmaron un acuerdo para terminar con la violencia. Después se creó una nueva constitución para agregar a todas las razas y se cambió el sistema jurídico de Sudáfrica por el que rige hasta nuestros días. El analizar este movimiento de la historia de su sistema me hizo darme cuenta de la importancia que tiene el derecho en la creación de sus normas y leyes, pues siempre debe estar apegado a principios como el de justicia, basados en la racionalidad, en la objetividad e incluso en la ciencia, por encima de factores ideológicos y subjetivos. Espero que esta exposición por el sistema jurídico de Sudáfrica les haya servido o les sirva. Muchas gracias por todo.